Bienvenidos a este nuevo conversatorio impulsado por el Instituto de Políticas Públicas Arístides Calvani, que preside el doctor Eduardo Fernández. Como ustedes saben, parte del interés, de la motivación de este Instituto de Formación Política es impartir formación en política y políticas públicas. Hemos diseñado una serie de conversatorios programados para el primer semestre del año en modalidad virtual. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta serie de conversaciones muy interesantes, que quienes se han perdido alguna, pues la pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube del IFEDEC. Hoy tenemos como invitada a Mariela Ramírez. Ella es arquitecto de la UCB, también es carpintero, es miembro fundador del movimiento Dale Letra. Seguramente cualquier foto que ustedes hayan visto de alguna marcha, de alguna manifestación, pues recuerdan esos jóvenes con pancartas y frases creativas, usando la palabra como un instrumento de protesta también, de conceptualización de la situación de los jóvenes. Bueno, ese es el movimiento Dale Letra. Y también es uno de los miembros fundadores del Foro Cívico, a quienes últimamente los hemos visto muy activos, elevando demandas de los problemas sociales, también en articulación política, y también los hemos visto pues con todo el tema de la pandemia muy activos, las distintas academias, distintos movimientos de la sociedad civil, también con el tema electoral. Sabemos que formaron parte de esa negociación que permitió la presencia del rector Roberto Picón en el CNE, y bueno, muchos temas interesantes que conversar con Mariela. En primer lugar, que nos explique, porque muchos de los que estamos aquí pues no conocemos exactamente cómo surge el Foro Cívico, cómo logra esa articulación tan importante y cuáles son las iniciativas que últimamente están impulsando en favor de la democracia, de la reinstitucionalización del país, del pluralismo democrático, del diálogo político. Gracias, Mariela, por aceptar la invitación. Como saben, este conversatorio consiste en una charla expositiva de 20-25 minutos, para luego dar paso a los comentarios que ustedes pueden hacer por el chat, o incluso mejor si los hacen a viva voz. También estaremos pendientes de revisar los comentarios que hagan en el canal de YouTube, donde ya está corriendo pues la grabación de este video, mejor dicho, está corriendo en vivo el video. Bueno, los dejo con Mariela. Gracias, Mariela, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, especialmente a Mercedes Malavé por la invitación. Es un honor estar en este espacio con todos ustedes, y vaya, para quienes nos acompañan, un afectuoso saludo. Tomaré, espero, menos del tiempo estipulado, porque creo que lo más nutritivo de este encuentro será el intercambio que podamos tener la tarde de hoy. Y también voy a tomar unos segundos para identificar, como ha dicho Mercedes, al Foro Cívico, para aquellos que aún no nos conocen. Y el Foro Cívico lo concebimos como un movimiento social conformado por una diversa y creciente articulación de diferentes sectores del país, una instancia de participación producto de la dinámica relacional del diálogo social, una dinámica que iniciamos en el año 2017, un diálogo abierto e inclusivo en el que han participado representantes de iglesias, comunidades de fe, universidades, academias, estudiantes, empresarios, organizaciones, movimientos sociales, sindicatos, federaciones, gremios, venezolanos en el exterior, entre otros, que hoy convergemos en acción colectiva, reapropiándonos del espacio público para darle la cara a la severa crisis de Estado y representación. Un proceso que iniciamos algunas organizaciones sociales y que fuimos invitando a todos estos sectores a participar, y que seguimos utilizando este instrumento de articulación que ha sido el diálogo social para seguir sumando voces a la defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos. Desde el Foro Cívico defendemos una teoría de transformación de Venezuela concebida en base al respeto irrestricto de los derechos humanos, como he dicho, que tiene a la persona humana en el centro de su acción, y se basa en un proceso de fortalecimiento institucional progresivo, lo que nos demanda apuntalar el encuentro y los espacios de negociación,
que desde nuestro punto de vista tienen actualmente en el mecanismo de México su mayor expresión. Todo esto para construir acuerdos entre los venezolanos, dejando atrás la política del todo o nada. Los sectores sociales hemos tomado con decisión la vanguardia de esta política y necesitamos el decidido apoyo y la acción coordinada de todos los actores políticos que apoyan la construcción de acuerdos institucionales que logren poner en primer plano a los venezolanos. Diría también que a los ciudadanos y a los actores políticos que trabajamos por una solución concertada, nos toca recorrer un camino embarullado para lograr la transformación social, económica y política de Venezuela. Creemos que es necesario que conjuguemos destrezas, compartamos ideas para darle respuesta a los grandes desafíos que tenemos por delante. En esta ruta es menester que tanto los actores políticos como las organizaciones que forman el tejido social confluyamos en buscar la restitución del Estado de Derecho, la recuperación de instituciones y de las garantías políticas, la plena vigencia de los derechos básicos de los venezolanos, temas importantes como la justicia y la reparación social imperativa en cualquier proceso de negociación, y que de esta manera podamos encaminar al país hacia la construcción de una democracia plena. Desde el origen de nuestro trabajo, el Foro Cívico ha apoyado y promovido la negociación como la vía fundamental para alcanzar un nuevo pacto político en el que se puedan reconocer todos los venezolanos, conservando la pluralidad de sus distintos puntos de vista. Organizándonos y capacitándonos las distintas asociaciones e individuos que formamos parte del Foro Cívico, trabajamos en este momento, como dijo Mercedes, en la construcción de una agenda social y de derechos que esperamos que pueda ser integrada a la mesa de negociación. Consideramos que la negociación política de alto nivel, como dije antes, y el proceso de México tienen un rol fundamental para mantener un horizonte de interés colectivo en lo que nos atañe de construir esa solución, y que los actores políticos tienen la responsabilidad de llevar a cabo un proceso para transformar el conflicto político en una travesía hacia la construcción de una democracia nueva. Para nosotros el rol como actores sociales consiste en apoyar y fortalecer esos procesos de negociación políticas, difundirlos, proponer y desarrollar visiones políticas dentro de esa agenda de la negociación para que ésta se convierta en un asunto de todos los venezolanos y no solo de los actores políticos. En este marco se inscribe nuestra reciente visita a Miraflores, con una amplia representación de sectores, cumpliendo con nuestra declaración de principios que señala entre nuestras labores interpelar al poder, plantear las demandas de la gente, proponer formas de organización para que el poder escuche en cualquier oportunidad y circunstancia que sea necesaria. De igual manera, recientemente hemos llevado a cabo reuniones, así como la inclusión de las demandas sociales y la inclusión y consulta de los demás factores políticos, teniendo en cuenta que la situación sociopolítica del país, posterior a los comicios regionales de noviembre de 2021, dejaron claro que no existe una fuerza mayoritaria o hegemónica y por lo tanto es necesario darle amplitud a los espacios de negociación, incluyendo a estos actores políticos, para lo cual hemos también trabajado desde el Foro Cívico en la construcción de un diálogo social y político con el apoyo de las iglesias y el cuerpo diplomático en Venezuela. Y con ese espíritu hoy nos reunimos también con los partidos Unión y Progreso, Avanzada Progresista, Centrado, MAS, Fuerza Vecinal y Alianza Lápiz, en este camino de irnos reuniendo con la diversidad de actores políticos del país, con el fin de invitarlos al trabajo mancomunado para lograr su inclusión en los procesos de negociación y para convidarlos a este proceso de diálogo social y político para concertar líneas de acción que hagan posible la inclusión tanto de los actores políticos como sociales. Todo esto obedece a una lógica de negociación
que para nosotros pues, es el único camino, como decía nuestro maestro Pedro Níquez, para que Venezuela salga del atolladero en el que se encuentra y para garantizar la futura gobernabilidad del país. Quienes nos congregamos en el Foro Cívico, como he dicho antes, estamos trabajando en la edificación de esa agenda social y de derechos, que además esperamos poder hacer con lo que nosotros consideramos es la primera capa de institucionalidad que hemos logrado los venezolanos tras el nombramiento de un nuevo CNE. La mayoría de los partidos políticos participaron en los comicios del año 2021 y hoy los venezolanos contamos con gobiernos locales y regionales reconocidos por todos, que deberían ser, junto a la ciudadanía, los impulsores de una agenda social y de derechos. Además de eso, creemos que hay varios elementos que podrían constituir una hoja de ruta de acción de la sociedad venezolana y de los actores políticos, dentro de lo que destacan fortalecer los avances ya logrados en el año 2021 con el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral. Ahora es necesario establecer una hoja de ruta clara basada en las recomendaciones emanadas de las misiones de observación electoral para seguir fortaleciendo la institucionalidad electoral. Sin embargo, me parece importante destacar y alertar que una elección por sí sola no es suficiente para superar la crisis venezolana, por lo que este trabajo del fortalecimiento institucional electoral lo debemos acompañar con otra serie de acuerdos para la recuperación del Estado de Derecho, la debida separación de poderes y la existencia de contrapesos que limiten el ejercicio del poder a favor de los intereses y derechos de las personas. También nos parece indispensable que juntos logremos la gestión de capacidades y recursos que permitan dar una respuesta adecuada a la emergencia social para lograr avances en el diálogo con la construcción de acuerdos humanitarios. Uno de ellos, la creación de la instancia de cooperación operativa humanitaria nacional, que hemos trabajado por más de un año con el Estado venezolano, basada en un enfoque de triple nexo, que combina la respuesta humanitaria con el nexo con el desarrollo, la reconstrucción y en esa interfase la posibilidad de la construcción de paz. También creemos que es necesario seguir apoyando los mandatos de la Oficina de la Alta Comisionada y de la Misión de Determinación de Hechos como parte de la presión constructiva necesaria para suscitar espacios de diálogo entre todos los actores nacionales en materia de derechos humanos. También nos parece indispensable como requisito para la construcción de un movimiento democratizador en Venezuela que nos pueda conducir en el futuro inmediato a trabajar desde todos los niveles de la sociedad por la consecución de estas reformas institucionales, lograr un proceso de fortalecimiento y democratización de partidos políticos, de sindicatos, de gremios, de universidades, colegios profesionales, entre otros. Un proceso que para nosotros es indispensable para la definición de un nuevo liderazgo democrático capaz de modelar desde las instituciones intermedias una experiencia de convivencia democrática basada en acciones innovadoras y en el trabajo mancomunado por el bien colectivo. Hemos también trabajado, como todos ustedes saben, en el proceso de reforma del Poder Judicial, en el cual el Foro Cívico decidió participar postulando candidatos como señal de la responsabilidad y el compromiso ciudadano que asumimos con el proceso de reinstitucionalización. Tomando las palabras del pintor y pensador inglés John Berger, nuestra acción fue un llamamiento a una justicia ausente. Nuestra acción fue y seguirá siendo en cada oportunidad que se abra un esfuerzo por fortalecer las instituciones participando, y participar para nosotros es negarnos a ser reducidos a cero y a un silencio impuesto. La búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación fue lo que nos motivó a hacer ese esfuerzo colectivo para incidir en el proceso de reforma judicial. Hicimos un llamado a los diferentes actores institucionales, políticos y sociales a participar activamente para incidir en ese proceso, cuya primera fase fue el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia, pero que seguirá con el nombramiento del poder moral y con la reestructuración del cuerpo de jueces del país.
Lamentablemente para nosotros, este llamado no tuvo eco e imperó por parte de los actores políticos el continuismo o el inmovilismo ante un hecho de tal trascendencia para un país sediento de justicia. Sigue imperando en una acera el continuismo de la arbitrariedad y en la otra sigue predominando la tesis de no participar hasta que cambien las condiciones políticas, mientras se le deja abierta la cancha al autoritarismo. Desde nuestro punto de vista, una movilización de todos los actores sociales y políticos participando en ese proceso de reforma judicial, denunciando sus irregularidades y también demandando los correctivos necesarios, así como el regreso a un espacio de negociación integral, no solo pudo haber conseguido un mejor resultado en esta primera fase, sino que creo que habríamos construido o habríamos contribuido a edificar una fuerza social para presionar otras reformas institucionales que nunca ocurrirán espontáneamente desde el poder tal como es. Cierro diciendo que hoy la dolorosa invasión a Ucrania ha movido el tablero geopolítico y estos movimientos han derivado en acciones como la reciente visita de representantes de Estados Unidos a Venezuela, la cual desde nuestro punto de vista abre un nuevo ciclo político y nuevas oportunidades para los venezolanos. Este nuevo ciclo debería ser abordado con particular audacia y sabiduría por todos nosotros, fortaleciendo las dinámicas de intercambio entre nosotros y el gobierno nacional, con el fin de conseguir el camino para reinsertar al país en el concierto de las naciones democráticas. Y me preguntarán qué significa esto, y seguramente podremos hablar más extensamente en el intercambio, pero por ahora para nosotros diría que creemos que Venezuela puede jugar un rol no solo como proveedor en el mercado energético mundial, sino que su posibilidad de garantizar este suministro de manera sostenible demandará, con la emisión de licencias, reformas institucionales que debemos identificar y bregar juntos para que nos permitan llevar adelante las reformas necesarias para avanzar en una ecuación que para nosotros es una ecuación virtuosa: la apertura económica con apertura al espacio democrático y una adecuada respuesta a la emergencia social. Todo esto creo que requiere de nosotros una coordinación y un trabajo mancomunado para conseguir el camino, para crear la presión constructiva necesaria para que las partes regresen a la negociación integral e integren a la sociedad venezolana en su conjunto a este proceso. Quiero decir también que los actores sociales no buscamos una silla en la mesa de negociación, como decía nuestro maestro Pedro Niken, pero sí queremos ser la base fuerte que la sostenga. Y por eso estamos convidando a todos los actores políticos y sociales a encontrarnos en espacios de entendimiento para construir el camino hacia ese regreso a una negociación que tenga como eje fundamental la vida y las condiciones de vida de los venezolanos. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, quedo aquí para compartir con ustedes el resto de la tarde. Gracias. Muchas gracias, Mariela, por tu exposición. Vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas. Pueden escribirlas en el chat o pueden solicitar con la manito la palabra. También vamos a estar pendientes de las preguntas por YouTube. Y bueno, a ver, ¿quién? Por WhatsApp. Y por WhatsApp también. Si alguien no sabe preguntar por aquí o alzar la mano. Nadie se anima a hacer una pregunta. Argenis Sánchez, Argenis, si quieres activa tu micrófono y tu cámara, si quieres. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me copia por allí? Sí. Voy a activar la cámara. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Argenis Sánchez. Una vez más por aquí desde Carlos Arbelo, Huigo, Estado Carabobo. Bueno, muy interesante el espacio que nos presenta el arquitecto Mariela Ramírez. Hablemos de diálogo y ciudadanía. Y yo me gustaría sugerir lo siguiente, o por lo menos reforzar pues,
un tema que seguramente ya lo tienen visto por allí, pero que quede claro que yo como ciudadano activo de este país quiero expresarlo, que es, por ejemplo, el tema de la Mesa de México, que se ha incluido de una manera amplia, con un gran abanico, el tema social. Y sobre ese abanico también, en ese abanico también va a haber el color de lo que es el tema electoral, las personas que están fuera del país. Aquí ir a unas elecciones, ir a unas elecciones con 6, 7 millones de ciudadanos fuera del país, no sé si cómo están cuantificados, si cuántos son mayores de edad, cuántos votan y cuántos no, pero en todo caso deben de ser unos cuantos millones que yo me imagino que deben ser incluidos en ese diálogo, para que puedan votar en el extranjero. El tema electoral. Y por otro, también quiero expresar mi deseo y mi adhesión a que en ese diálogo sea incluido el tema social. No puede ser que ese diálogo sea un diálogo solamente para tratar el tema electoral o el tema de un reparto, si se quiere decir, de beneficios de intercambio entre dos sectores, que a la final no son absolutamente representativos. Creo que las últimas elecciones han dejado claro que hay una ausencia de liderazgo en este país. Entonces, el diálogo social, el tema del hambre, yo por lo menos yo aquí de donde estoy hablando de un sector campesino, un sector históricamente, pues esto una colonia agrícola declarada por cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Aquí la gente, el día transcurre en medio de tantas vicisitudes y necesidades, porque el campesino no tiene cómo trabajar, incluso hasta el punto de que a veces no tiene ni siquiera cómo comprar un machete, que es la herramienta más antigua para trabajar la agricultura, una escardilla, continuar con comprar una máquina de motor, qué sé yo. Los insumos para producir la comida, para bregar en la tierra, insumos para que las plantas produzcan, fertilizantes y herbicidas, fertilizantes, qué sé yo, tantas cosas que se requieren, y eso por aquí, por esta zona, y como estoy seguro que en el resto del país, por todas las indagaciones que he hecho, están ausentes. Entonces, esos son los temas que yo considero que deberían ser incluidos en ese diálogo, en esa mesa de negociaciones. Empujar a través de esta excelente iniciativa que nos presenta Mariela Ramírez, empujar pues todas estos planteamientos para que sean reconocidos en esa mesa de diálogo. Bueno, sin más, pues creo que con esto es más que suficiente. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Argeni. Gracias, Argeni. Saludos allá en Huigüe, en Carlos Arbelo, en Carabobo. Claro que sí, doctor. Sus saludos se los llevaré a todos los amigos. Gracias, muy bien. Chao. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta? Por aquí hay unas escritas en el chat. Buenas tardes. ¿Cómo pueden los partidos políticos contribuir con el foro cívico? Y hola, la visita a Miraflores tiene alguna agenda. ¿En qué consiste? Si alguien más quiere decir algo. ¿Qué mensaje podría enviarle a las personas que no quieren participar en procesos políticos y que consideran traidores a los que quieren participar? No sé si quieres ir respondiendo, Mariela. Si alguien quiere, todavía tienen chance de preguntar. Bueno, Argenis, un saludo afectuoso para ti. El día 3 de junio creo que vamos a estar en Carabobo visitando el estado y ojalá puedas participar en el encuentro que tendremos allá. Como has dicho, el tema social ha sido nuestra lucha, la inclusión de una agenda social y de derechos en la negociación. Hemos dicho en muchas oportunidades lo que tú expresaste. La negociación no puede focalizarse en las mecánicas políticas por la consecución del poder. Como dije antes, por supuesto que el tema electoral es de vital importancia para el foro cívico, pues es el momento del voto, justo el momento en el que cada ciudadano venezolano puede expresarse, pero tenemos plena conciencia que una elección por sí sola no es la solución para Venezuela, ni garantizaría la gobernabilidad a futuro
Es necesario para ello construir acuerdos institucionales que hagan posible que los venezolanos encontremos unos mínimos comunes que cualquier actor político que logre el triunfo en las elecciones de 2024 lo lleve adelante independientemente pues, de quién gane. Esa agenda social y de derechos para nosotros además es el camino para construir los primeros acuerdos, crear confianza entre los actores políticos, porque no hay un objetivo más noble que mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Los venezolanos que tenemos 32% de desnutrición, comprometiendo el futuro de nuestros niños, el futuro del país. Así que el hecho que tenga a la persona humana en el centro de su acción y que pueda construir además los primeros acuerdos para crear confianza entre los actores políticos y que puedan avanzar hacia desafíos mucho más importantes en términos de la consecución de las mecánicas políticas, de la consecución del poder. Génesis pregunta cómo pueden los partidos políticos contribuir con el foro cívico. Creo que todos los venezolanos, no es con el foro cívico, sino con el país. Lo que nos ocurre no es un tema de un sector político o de un sector social, sino un tema de nación que nos atañe a todos los venezolanos. Y justamente este proceso de diálogo social y político que impulsamos busca poder hacer un trabajo mancomunado en la edificación de la hoja de ruta de la transformación institucional del país, de la resolución de los problemas reales de los venezolanos y de la construcción de las condiciones necesarias para la creación de un acuerdo democrático nacional. Por eso creemos que lo que pueden hacer los partidos políticos es establecer de manera perentoria espacios de entendimiento, espacios de encuentro en donde nos podamos dialogar los sectores sociales y políticos para la construcción de esa hoja de ruta. Es necesario comenzar a trabajar mancomunadamente en la exigencia a los actores políticos que hoy bloquean la política, no, es a la población venezolana, atornillando a los sectores que hoy detentan el poder en Miraflores, porque se ha concebido una política de sanciones que, si bien es la respuesta del deslave institucional y la falta de Estado de Derecho en Venezuela, no, pues tiene que ser concebida entonces también como un instrumento para poner los incentivos necesarios sobre la mesa, para regresar a la mesa de negociación, y no como un mecanismo que siga presionando al pueblo de Venezuela, dejándolo despolitizado, inerme, solamente dedicado a su supervivencia. Estos factores políticos tienen que comprender que el camino para y los problemas cotidianos de la gente estén en primer lugar, y que más que buscar la ruptura o la derrota de un factor político, es buscar la construcción de un sistema político con reglas claras para todos que nos permitan la convivencia democrática. Sobre la visita a Miraflores no es una visita aislada, es un proceso que se inició hace 5 años, como dije, con el diálogo social, un diálogo social que además ha tenido una interlocución permanente con todos los actores políticos del país, y en ese proceso hemos estado en permanente comunicación siempre con el gobierno de Nicolás Maduro, y hemos recorrido una escala, hablando inicialmente con funcionarios de bajo nivel, luego de medio nivel, hasta que hemos logrado que el poder nos escuche en su más alto nivel. Esa visita a Miraflores, que es parte de un proceso, pues tuvo como objeto justamente llevar las demandas de la gente al poder, interpelar al poder y exigirle que abra el espacio democrático, que abra los espacios de entendimiento para que Venezuela finalmente consiga la ruta hacia la paz, el progreso, la justicia, el bienestar. Creo que esas eran las preguntas que había. Hay otra en el chat que dice: ¿qué mensaje podría enviarle a las personas que no quieren participar en procesos políticos y que consideran traidores a los que quieren participar? Creo que la participación política es un derecho humano, y que las adjetivaciones que han tenido algunos actores políticos a cualquier, disenso sobre la política de máxima presión y de ruptura que lleva, en nada contribuye a crear el clima necesario en Venezuela
para que los venezolanos podamos avanzar hacia un acuerdo democrático nacional. Creo que esta manera de adjetivar cualquier otra acción debe detenerse, pero que en todo caso no debe amilanarnos. La convicción y el compromiso que tenemos con la construcción de una democracia nueva en Venezuela nos permite seguir con bastante tranquilidad en este camino. Sabemos que es un camino empinado, a contracorriente, pero estamos absolutamente comprometidos con recorrerlo. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas en el chat o si alguno quiere decir algo, pues les pasamos el micrófono a Eduardo Fernández para que despida este conversatorio. Bueno, procedo. Yo quiero, Mariela, expresarle nuestro agradecimiento. Cuando digo nuestro es en nombre de IFEDEC. IFEDEC es una institución que lleva el nombre de Arístides Calvani. Como seguramente usted sabe, fue un gran estadista venezolano, ministro de Relaciones Exteriores, etc. Estamos, por cierto, celebrando nuestro sexagenario. Estamos cumpliendo 60 años de existencia del IFEDEC como instituto que se ocupa de dos cosas: formación de líderes políticos democráticos, formación de líderes, y además promoción de políticas públicas que puedan ser favorables para la comunidad, para el bien común. Yo quiero felicitarla mucho, Mariela, no solamente por la exposición que nos ha regalado en el día de hoy, una excelente presentación. Quiero felicitarla sobre todo por la información del trabajo del Foro Cívico, que coincide plenamente con los esfuerzos que estamos haciendo nosotros desde IFEDEC, y desde luego aprovecho para poner nuestra modesta institución a la orden de ese esfuerzo que está haciendo el Foro Cívico por promover una cultura de diálogo y de ciudadanía. Yo tengo la sensación de que los venezolanos hemos perdido las últimas décadas, por lo menos las últimas 2 décadas, víctimas de una cultura de la confrontación, de la polarización infecunda, adjetivos de aquí para allá, de allá para acá, y el país mientras tanto deteriorándose en todas las manifestaciones de la vida nacional. Esa cultura de la confrontación debe ser sustituida por una cultura de la búsqueda de consensos fundamentales para mejorar al país y para mejorar las condiciones de vida de la gente, de la población, que al final es lo más importante. La política tiene sentido en la medida en que contribuye a que la gente viva mejor. La política no es simplemente una lucha por espacios de poder, sino una lucha por servir a un ideal de bien común, colocando en el centro de todo el esfuerzo político a la persona individualmente considerada y a la persona también en su dimensión comunitaria. Ahora, felicitaciones por todo, por ejemplo, por el coraje de haber ido a Miraflores sabiendo que iban a ser objeto de muchas críticas, pero creemos en el diálogo, y el diálogo no es una actividad entre los que estamos de acuerdo. El diálogo tiene sentido justamente cuando uno habla con quienes no estamos de acuerdo, pero que tenemos la convicción de que a través de una acción civilizada como es el diálogo, el intercambio de puntos de vista se puede avanzar. En IFEDEC hemos ido adelantando la presentación de lo que pudiéramos llamar una propuesta de programa mínimo común, que tiene 5 grandes temas. Yo no me voy a referir ahora sino a los puros titulares. El primer gran tema, en donde creo que todos los venezolanos podemos coincidir, los de la oposición, los del gobierno y los que no se sienten cerca ni de la oposición ni del gobierno, que somos muchos los venezolanos que no nos sentimos del todo cómodos con lo que está haciendo la oposición o las oposiciones y lo que hace el gobierno. El primer gran tema es recuperar la institucionalidad democrática.
Como usted es arquitecto, le digo que yo utilizo mucho una expresión que es la arquitectura institucional de la democracia venezolana. Bueno, eso supone recuperar el Estado de Derecho, la plena vigencia de los derechos humanos de la Constitución Nacional, profundizar la descentralización, la regionalización del poder, acercar el poder a los ciudadanos. Todo esto dentro del primer gran tema, cambio político. Después hay otro segundo tema que es importantísimo, que es recuperación económica. Venezuela desde el punto de vista económico está muy mal, pero hay una buena noticia, que es que tenemos todo lo que se requiere para que esté bien, de modo que discutir y conversar sobre políticas que puedan ser respaldadas por todos los venezolanos y que ayuden a la recuperación económica del país. Después, el tercer gran tema que proponemos para ese programa mínimo común es el tema social. Las investigaciones de opinión pública que se han hecho ponen en evidencia que un porcentaje muy mayoritario de la población venezolana está viviendo en situación de pobreza. Si queremos tener democracia, la democracia con ese conflicto entre minorías opulentas y mayorías depauperadas no va a funcionar. Necesitamos promover una gran clase media en Venezuela que le dé sustento, fundamentación y fortaleza a la democracia. Después hay un cuarto tema que tiene mucho que ver con la calidad de la vida y que yo estoy seguro que puede ser objeto de grandes consensos, que son los servicios públicos. Cuando falta el agua no distingue entre chavistas y opositores. Son todos los que votan por el gobierno de Maduro y los que votamos en contra del gobierno de Maduro, todos nos sentimos afectados por la falta de agua, por la falta de energía eléctrica, por la falta de gasolina o de gas doméstico, por la falta de seguridad, por la falta de escuelas para nuestros niños, por la falta de universidades para nuestros adolescentes, por la falta de hospitales y de medicina. Entonces aquí está un gran tema que también convoca a respuestas que respondan a un sentimiento unánime entre los venezolanos. Todos queremos que los servicios públicos funcionen. Pues entonces presentemos propuestas concretas en esta materia para mejorar la calidad de la vida. Finalmente, hay un tema que es importante, que es la recuperación ética de la República, la recuperación moral del país. El tema de la corrupción ha estado siempre presente en la vida venezolana desde los primeros años de la independencia. El Libertador se indignaba tanto con eso que incluso en alguna oportunidad dictó un decreto ofreciendo la pena de muerte a los corruptos. Ahora deberíamos elaborar una propuesta que sea objeto de un respaldo unánime de todos los venezolanos para combatir este flagelo que tanto daño le hace al país. Estos 5 grandes temas se desglosan, por supuesto, en muchos subtemas, pero podrían ser materia para ese gran diálogo nacional que ustedes están promoviendo. De modo que yo no quisiera, desde luego, clausurar sin a lo mejor algún comentario adicional suyo. A quien le corresponde cerrar este espacio es a usted, que es la presentadora del tema central, pero concluyo estas palabras reiterándole mi más sincera felicitación como ciudadano venezolano, porque creo que lo que ustedes están haciendo es una gran contribución a la civilidad, a volvernos a los venezolanos a los valores democráticos, a los valores de la República Civil. De modo que quería hacer estos comentarios y reiterarle nuestras gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir ideas. Reitero que la construcción de paz en Venezuela nos exige a todos encontrarnos para concebir conjuntamente las ideas que nos sacarán del extravío, del estéril enfrentamiento, de la división y de los dolorosos escenarios de la violencia que todos padecemos.
Insisto en que es necesario que seamos innovadores, que los sectores políticos en su amplia dimensión vean la necesidad de reconectarse con el venezolano que sufre, que sean los abanderados de una agenda social y de derechos, que sea la base de un proyecto de futuro y de unos mínimos comunes para poder avanzar hacia la edificación de la democracia nueva que todos queremos y que todos anhelamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Quedaron algunas preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene tenemos un conversatorio sobre el tema de la municipalización como eje central de las políticas públicas. Es un tema muy importante que tiene que ver con todo el tema de la descentralización. Vamos a tener a dos expertos municipalistas, al doctor Freddy Delgado y al doctor Pedro Afonso, que van a complementar su conversación. Así que, bueno, les damos las gracias a los que se han conectado desde el primer día y a los que están conectándose por primera vez. Esta conferencia va a quedar en YouTube por algunos que se salían y se entraban, me imagino que por problemas de comunicación. En los próximos minutos la van a poder revisar completa, esta y todas las conferencias que hemos tenido hasta hoy. Muchísimas gracias, Mariela, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muy bien.